Exaltado sea el nombre del Dios Todopoderoso que nos permite estar un día nuevo delante de Él y de todo el auditorio que nos ven a través de estos videos. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque es maravilloso el poder levantarnos y poder contar con la nueva oportunidad de vida, y más que todo para ofrecernos nosotros delante de Dios como una ofrenda en servicio hacia Él, ministrándole, adorándole, buscándole continuamente. En este día quiero aprovechar esta mañana para anunciar el Evangelio de Cristo y compartirlo con cada uno de ustedes, hermanos en la fe. La bendición más grande que tiene el hombre en su vida es poder hablar del nombre de Cristo, es poder caminar de la mano de Él, es poder abrazar su ley, es poder contemplar su gloria en tanto que éste viva. Es por eso que me siento complacido, orgulloso de poder compartir el Evangelio con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, hermanos en Cristo, alrededor de todo el mundo entero, donde sea que usted se conecte conmigo a través de este video. La paz de Dios sea sobre su vida. Reciba las bendiciones, los saludos de este su servidor y de toda su familia. Hoy me complace el hecho de estar aquí para compartir un mensaje muy interesante que he estado redactando en el transcurso de esta semana para compartirlo con ustedes. Tal vez usted lo ha escuchado, pero hoy va a escuchar un poquito más a detalle acerca de esta palabra que quiero compartir. He titulado el mensaje que quiero predicar el día de hoy: los 5 pecados que no reciben perdón de Dios. Hoy quiero enseñar de 5 pecados que no reciben perdón de Dios o que no tienen perdón de Dios. Y para entrar ya en el desarrollo de este tema, de esta predicación que quiero hacer con ustedes y compartirlas con ustedes, quiero empezar tocando el primer punto, uno de los puntos más importantes y más complicados en la palabra de Dios, cuando la leemos y que nos abre nuestros ojos al cuidado que debemos de tener cuando nos referimos al Dios Todopoderoso. ¿De qué forma vamos a hablar? ¿Qué es lo que podemos decir en contra de Él o en contra de su Santo Espíritu? ¿Y qué cosas la palabra de Dios dice que no permite el Señor que nosotros hablemos en contra de Él? Topamos con estos pasajes bíblicos en la palabra que abren nuestros ojos espirituales y nos permiten entender ciertas cosas que son importantísimas para la vida de cada uno de nosotros. La blasfemia contra el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 12, verso 31, está escrito de la siguiente manera, y preste atención a esta predicación porque espero no extenderme mucho, pero voy a hablar con pasajes, con textos bíblicos, y voy a poner ejemplos de personas que cometieron estos pecados y que seguramente, si no es por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, se extraviaron y no recibieron perdón, ¿verdad?, de sus pecados y ahora están en la condenación eterna. Note con cuidado el primer punto específico que quiero ministrarle. Uno de los pecados más grandes que el hombre puede cometer es blasfemar al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios nos enseña en el libro de Mateo capítulo 12, verso 31. Dice de la siguiente manera: por esto digo que todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Este es uno de los pecados más trágicos que el hombre puede cometer mientras él vive en este mundo. El cuidado que nosotros tenemos que tener al momento de hablar acerca de la presencia de Dios manifestada a través del Espíritu Santo o del poder de Dios manifestado en medio de nosotros a través del Espíritu de Dios. Este pecado, dijo Jesús, no tiene perdón alguno. Hay un pasaje bíblico que está escrito que dice que todo pecado que el hombre cometa en contra del Padre le será perdonado. Toda ofensa que el hombre cometa o pecado que cometa delante de Jesucristo o en contra de Jesucristo le será perdonado. Pero la blasfemia en contra del Espíritu no le será perdonada ni en este mundo ni en el venidero. Ni en este siglo, dice ese pasaje bíblico, ni en el venidero. Note usted el cuidado de que a veces hablar, ¿verdad? El hombre puede ensoberbecer su corazón en contra de Dios y Dios le puede perdonar si se arrepiente. Puede enojarse en contra de Jesucristo su Hijo. Si se arrepiente también recibe perdón, pero si usted blasfema al Espíritu Santo, ese pecado no tiene perdón, mi amigo que me está mirando a través de este video. Ahora,
Hablemos un poquito más acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo aquella generación que obligaron que de la boca del Mesías salieran tales declaraciones tan directas, tan drásticas y tan complicadas de escuchar cuando nosotros leemos y manejamos estos pasajes en la Biblia? Hablemos un poquito más acerca de qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En los días de Jesucristo, Jesucristo sanaba, hacía milagros y prodigios, sanaba enfermos, libertaba endemoniados, pero a este mover del Espíritu Santo y a esta manifestación del Espíritu Santo, todo este crédito se lo dieron a Satanás, a aquella generación. Y esto es blasfemar a Dios, porque el poder de Dios estaba en Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo había descendido sobre Jesús para hacer milagros y señales y prodigios en medio de nosotros. Cuando Jesús sanaba por medio del Espíritu Santo. Cuando Él libertaba endemoniados, lo hacía por medio del Espíritu Santo. Pero los hombres de esa generación, como los fariseos, saduceos, herodianos y todos los de la secta de aquel entonces, que no habían visto el poder de Dios manifestado en esa forma tan impresionante como se movía en la vida de Jesús, comenzaron a decir ciertas cosas. Y note con cuidado lo que decía esta generación cuando miraban a Jesucristo sanar, y por eso se complicaron. Y esa generación, o los que dijeron tales declaraciones, esos no recibieron perdón de sus pecados. Aunque se hayan arrepentido 1000 veces, no recibieron perdón de sus pecados porque blasfemaron al Espíritu Santo. Y mire lo que dice, o lo que decían cuando miraban a Jesús sanar a los enfermos. Mateo capítulo 12, verso 24 dice de la siguiente manera: pero cuando los fariseos oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Llamaron al mismo Mesías, al mismo Dios todopoderoso, Satanás. Y al que obraba a través de él, que era el Espíritu Santo, lo compararon con Belcebú, príncipe de los demonios. Esta era una acusación fuerte y directa y violenta de parte de esta generación en contra del Dios Todopoderoso. El cuidado, hermanos en Cristo, o amigo que me estás mirando a través de este video, que nosotros debemos de tener cuando miramos a un hombre de Dios o a una mujer de Dios imponer las manos y el poder de Dios moviéndose a través de él para hacer milagros y sanidades. Esto que digas tú que es mentira, de que estos están endemoniados, que están poseídos, tanto el que está haciendo la obra, o sea, sanando, ministrando sanidad, como el que la recibe, están endemoniados. Mucho cuidado con eso, hermanos. No te vayas tú a meter en ese tipo de problemas. Si algo no te cuadra, si algo no te gusta, como el mover, cómo se manifiesta el Espíritu Santo en las iglesias, porque tú tal vez has de haber visitado alguna iglesia y has visto cómo la gente es tocada por el Espíritu Santo. Si algo de esto no te encaja, procura investigar con más detalle qué es lo que está pasando, por qué sucede esto, pero vete a la palabra. Pero no vayas tú a condenarte en tu corazón como los fariseos que decían de que esta gente o que Jesucristo sanaba a los enfermos por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, estas acusaciones, hermanos, no quedaron ahí con respecto al Mesías. No solo le llamaron de que por medio de Belcebú sanaba a los enfermos, sino que llamaron al Dios Todopoderoso, al Dios mismo, le dijeron que estaba endemoniado, que era samaritano y que tenía demonio. Estas acusaciones son muy gravísimas, hermanos, y procuremos nosotros no cometer estos pecados delante de la presencia de Dios, porque cuando tú alcances el verdadero conocimiento y Dios te dé la misericordia de entender de qué se trata todo este asunto de las sanidades, de los milagros, o tengas tú la oportunidad de entender acerca del Evangelio de la Gracia y te quieras arrepentir, pero ya has hecho estas declaraciones en contra del Mesías, y diciendo de que es mentira, de que este poder es diabólico y satánico, que se mueve en las iglesias, este pecado te condenó al reino de las tinieblas y ya tú no vas a recibir perdón de pecados. Por eso es que es complicadísimo. Cuando nos referimos acerca del Espíritu Santo, hay que tener mucha delicadeza de qué vamos a decir, cómo vamos a hablar cuando no tenemos conocimiento de él. A Jesucristo dijeron de que Jesucristo era samaritano y que tenía demonios. El libro de Juan capítulo 8 verso 48 dice la palabra de Dios: contestaron los judíos y le dijeron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes demonio? Llamaron a Jesucristo endemoniado, le dijeron que era samaritano, que era gentil. Ni siquiera reconocían de que Jesucristo era verdadero israelita. Lo llamaron gentil y lo llamaron endemoniado porque según ellos Belcebú operaba por medio del Mesías para hacer sanidades y milagros. Entonces, los hijos de ellos
Cuando se convirtieron, de estos fariseos hacían milagros y los hacían en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, porque Jesucristo los confrontó en cierto momento y les preguntó, ¿verdad?, de que si él echaba fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echaban vuestros hijos? Porque los hijos de ellos, muchos de ellos se convirtieron. El poder de Dios venía sobre ellos y los usaba para sanar y hacer milagros. Entonces, por eso Jesucristo le dijo a estos que lo habían condenado y lo habían acusado tan grave y tan delicadamente: por tanto, vuestros hijos serán vuestros jueces, porque ellos fueron investidos por el poder de Dios y sabía que era el Espíritu de Dios que hacía las obras. Entonces, sus mismos hijos, dice el Mesías, los van a condenar a ustedes que han hablado diciendo palabras tan violentas en contra de mí. O sea, esto es lo que hay que tener cuidado nosotros, de no blasfemar a la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el mismo Dios. Si tú todavía no entiendes quién es el Espíritu Santo es Dios, es una persona real que viene a habitar en nuestros corazones cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Todos nuestros pecados son limpiados por la sangre del Cordero, y la misma persona del Dios Todopoderoso, por medio de su Santo Espíritu, viene y hace morada en nuestros corazones. Por eso es que debemos de tener cuidado, porque si el Espíritu de Dios no viene y mora en nosotros, nosotros no podemos recibir vida eterna. La Biblia dice que solo los sellados por el Espíritu Santo pueden recibir vida eterna, y que sin santidad nadie puede ver al Señor, porque cuando hablamos de este punto, hablamos de la santidad que viene de Dios, que es el mismo Espíritu que es santo, que viene a hacer habitación con nosotros y viene a ser morada dentro de nuestros corazones. Es una santidad divina que viene de parte de Dios. No es una santidad que se consigue por medio de medios o por medio de sacrificios hechos por nosotros los hombres, sino que viene como regalo del Dios Todopoderoso cuando nosotros nos convertimos al Evangelio de Cristo, cuando aceptamos que Jesucristo es el Mesías. Entonces, eso es la persona del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado con no cometer este pecado de blasfemar al Espíritu Santo. El pecado número 2 que no debemos de nosotros cometer es el siguiente. El pecado de la incredulidad también aparece en esta lista. Las personas incrédulas no reciben perdón de Dios y serán arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Mire lo que dice la palabra de Dios. Juan 20, 24 al 29 nos cuenta una historia de un hombre que era discípulo del Mesías, que no quería creer de que el Mesías había resucitado. Este hombre tuvo el puntito de perderse, hermanos, y de extraviarse y irse a la condenación eterna. Ya le voy a explicar por qué. Jesucristo ya había resucitado y todos los discípulos del Señor le dijeron a Tomás que habían visto al Mesías y daban testimonio a diestra y a siniestra de que Jesucristo estaba vivo, pero este hombre dijo: si yo no lo miro con mis ojos, yo no creo de que él haya resucitado. Y mira lo que pasó. Juan capítulo 20, verso 24, dice de la siguiente manera: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mire, hermano, Jesucristo, después de que resucitó, estuvo por alrededor de 40 días haciéndose manifestaciones, dice la Escritura, presentándose a muchos hermanos y dando testimonio y haciendo milagros y haciendo sanidades. Ok, lo que hubiera pasado es que si Jesucristo hubiera aparecido a todos los discípulos después de su muerte y no le hubiera aparecido a Tomás personalmente como se le apareció, Tomás se hubiera perdido. Porque por muchos testimonios que le hubieran dicho todos los discípulos, o muchos milagros que le hayan contado que haya hecho el Mesías, como él se había envanecido en su corazón y había dicho: yo no voy a creer si no lo veo, este hombre se hubiera perdido, aunque habían dado con Jesucristo, el Hijo de Dios. Este varón se hubiera extraviado el camino de Dios. Por eso que el pecado de la incredulidad no tiene perdón. Este hombre se salvó solamente porque Jesucristo tuvo misericordia. Y en una de las reuniones que estaban todos reunidos, Jesucristo entró a la casa para confrontar a Tomás. Si usted puede leer esa escritura allí en su Biblia, le aconsejo que vaya a la palabra de Dios y se dé cuenta de que Jesucristo tuvo que venir personalmente a manifestarse y hablar con él para poderlo salvar de ese pecado tan trágico de la incredulidad en la que él había caído. Entonces, si Jesús hubiera resucitado e instantáneamente hubiera subido al cielo, Tomás se va para el infierno, porque este hombre estaba decidido a no creer. Como hay cientos de miles de personas que han visto tantas señales y prodigios de parte de Dios
hechas, ¿verdad?, por hombres, ¿verdad?, sanando, haciendo milagros y sanidades, que dicen: yo no voy a creer en el evangelio de la gracia. Yo soy de esta religión, yo soy de la otra y de la otra y de la otra, y no voy a creer en esa religión que predican los aleluyitas. Mucho cuidado con eso, hermano, porque el evangelio de Jesucristo es el único que salva. La religión no salva. La religión no te puede salvar ni meter al reino de los cielos. Aquí nos salvamos por poner nosotros la mira en Jesucristo, el único que puede perdonar nuestros pecados. Tercer pecado que el Señor no perdona en esta lista que tengo. El tercer pecado es la marca de la bestia. Después de que venga el rapto de la iglesia, Satanás va a comenzar, ¿verdad?, por medio de la bestia, a marcar con la marca de los 3 seises a toda la humanidad. A todos los que le reconozcan les van a poner la marca de los 3 seises. Bueno, cuando la gente se deje marcar en la gran tribulación por la marca de la bestia, entonces esta gente será condenada. Esta gente ya no tiene perdón de sus pecados. Apocalipsis, capítulo 19, verso 20, dice de la siguiente manera: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales en presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Entonces, aquí dice la palabra que la bestia y el falso Cristo que hacía las señales y milagros, estos fueron arrestados y fueron lanzados vivos, dijo, al lago de fuego que arde con azufre. Pero con ellos también fueron arrojados todos aquellos que se habían dejado marcar, dice la Escritura, los que recibieron la marca de la bestia, los que adoraron la imagen que había hecho la bestia, ¿verdad?, que hablaba y que condenó seguramente a muchos cristianos porque no la adoraban. Estos que se postraron delante de esa imagen también fueron lanzados al lago de fuego, dice el libro de Apocalipsis. Entonces, este es el tercer pecado, hermanos, que no recibe perdón de Dios cuando la gente se rapta y se quede aquí en la gran tribulación. Si usted no persevera hasta el final y sigue resistiendo hasta el final y aguanta que lo decapiten por causa del nombre de Cristo, y usted se deja marcar y recibe la marca de la bestia, entonces usted no tiene perdón del Dios Todopoderoso. Cuarto pecado que Dios no perdona es el suicidio. Hablemos un poquito del suicidio. El suicidio no tiene perdón de Dios por la siguiente manera, porque un intento de suicidio tiene perdón, porque usted tiene oportunidad de arrepentirse. Usted le puede decir: Dios, perdóname porque me quise suicidar. Pero el suicidio, una vez que la persona muere, ya no se puede arrepentir. Y si no se arrepiente, aunque se haya arrepentido antes de quitarse la vida, ya no se puede arrepentir después de que se la quitó. Entonces, este pecado no tiene perdón delante de la presencia de Dios. Entonces, mire lo que le pasó a un hombre que fue discípulo del Mesías. Este hombre llamado Judas fue discípulo del Señor y anduvo con el Señor viendo todos los milagros, sanidades y prodigios del que hacía el Mesías, y este hombre se extravió. ¿Por qué? Porque se suicidó, se quitó la vida él mismo. Este pecado es tan trágico y tan terrible que la gente cae en esta condenación, porque abren puertas, hermanos, abren puertas a la oscuridad, a las tinieblas. Comienzan ellos a leer libros de magia negra, de magia blanca, a leer la ouija, a levantarse de noche, a hacer sus oracioncitas, y esto abre puertas, y vienen demonios y se meten dentro de tu cuerpo, y comienzas a escuchar voces en tu mente y tu corazón que te atormentan de noche y de día, y que te hablan siempre y te hacen caer en un estado precario de ansiedad, de depresión, de soledad. Entras en crisis, en pánico, comienzas a ver cosas donde no las hay, y estos son demonios que te atormentan porque abriste puertas en el mundo espiritual. Pero esto va progresivo, cada día más la gente va cayendo en adicciones de drogas, esto y lo otro, y escuchan voces que le dicen que se suiciden, que acaben con esa vida miserable, y entonces esta gente terminan pegándose un disparo en la cabeza, cortándose las venas, asesinándose ellos mismos o lanzándose de puentes, y entonces terminan muertos. Este pecado no tiene perdón, porque una vez que la gente se ha quitado la vida ya no puede perdonarse. En el más allá ya no hay quien reciba arrepentimiento, no hay quien se pueda arrepentir. Ya la obra del hombre ya terminó. Cuando el hombre muere, cuando el hombre parte, cuando la mujer parte de este mundo, ya se acabó su vida, ya se acabó su obra. Todo lo que tenía que hacer ya no lo puede volver a hacer. Ya su obra terminó. En el más allá le espera el juicio.
le espera la condenación, le espera rendir cuentas delante de un Dios vivo, le espera enfrentarse al Dios de la eternidad. Y ahí es donde el hombre va a pagar por ese pecado que cometió por haberse quitado la vida. Por eso, hermano o amigo que me están mirando, si conoces de alguien que tiene estos arranques de suicidio, yo te ruego que te pares en la brecha y comiences a orar por él y a buscar a Dios de todo corazón para que estos demonios que atormentan estas vidas puedan soltarle y este hombre o esta mujer pueda ser libre y no comete ese pecado de suicidio que lo lleva a la perdición eterna, lo lleva directamente al infierno. Si tú ahora mismo, amigo que me estás mirando a través de este medio, tú tienes estos arranques de quererte suicidar porque te traicionaron, porque te olvidaron, porque te dejaron, porque te abandonaron, porque te hicieron daño y te quieres tú suicidar ahora mismo, yo te ruego ahora mismo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que te arrepientas ahora que tienes oportunidad de tu pecado y que caigas postrado delante de la presencia de Dios, que puede tener misericordia de ti y puede perdonarte de tener esos arrebatos, esa idea de quererte quitar tu vida. Ahora mismo en el nombre de Jesús confiesa a Jesucristo, agárrate de la diestra del Mesías, pídele perdón, que ahora tú tienes perdón de pecados. Pero si tú te quitas la vida, caerás en las profundidades del infierno, porque esto es lo que el enemigo no te ha dicho. Satanás te incita a que te quites la vida, pero lo que no te ha dicho es que te está esperando allá del otro lado para meterte por una eternidad en el fuego eterno que arde con azufre, dice la palabra de Dios. Esto no es un juego, hermanos. Si todavía tú estás ahí mirándome a través de este video, arrepiéntete. Amigo que me ves, arrepiéntete. Escucha, joven que me ves, arrepiéntete de tu pecado y busca la presencia de Dios. En Jesucristo hay misericordia, en Jesucristo hay restauración, en Jesucristo podés ser salvo, en Jesucristo hay vida eterna, hay perdón para todos tus pecados. Cualquier pecado que te haya llevado a ese estado de quererte quitar la vida, tiene perdón. Solamente la blasfemia contra el Espíritu y la incredulidad de no creer en Dios, como lo estoy enseñando en este mensaje, no puede recibir perdón. Pero si tú ahora mismo le dices: Señor, perdóname, he cometido un error al tomar estas decisiones tan conflictivas en mi vida, yo me arrepiento de mi pecado, Jesucristo te puede perdonar de tus pecados. Entonces dice Mateo capítulo 27, hablando de este cuarto punto de que no recibe perdón de pecado, los pecados que no reciben perdón de parte de Dios. El suicidio es uno de ellos, y dice el libro de Mateo capítulo 27 verso 5. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Judas había traicionado al Mesías, había vendido al Mesías a los escribas, lo había entregado. Pero después, cuando se dio cuenta de que había entregado al Dios mismo, al Dios Todopoderoso, a un hombre inocente que no había hecho pecado, que no había hecho nada malo para que lo condenaran a muerte, Judas se arrepiente. Judas comete el primer paso, que es muy importante. Se arrepintió, pero fue y se arrepintió delante de los hombres. Los hombres nunca te van a poder perdonar ni expiar tu pecado. Es por eso de que estos hombres, aunque eran fariseos y muchos de ellos eran sacerdotes, este Judas va y le dice: miren, yo he entregado sangre inocente, y arrojó las monedas ahí en el santuario, en la casa del Señor. Pero ellos con sus labios le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Porque ellos saben, hermanos, que ellos no pueden perdonar ni pueden absolver de pecado a nadie. Judas va y se arrepiente, pero se arrepintió con las personas incorrectas, hermanos. Esto de irse a arrepentir delante de esos hombres no funciona. Aquí la palabra de Dios nos deja bien en claro de que arrepentirse de un pecado tan crítico así, o de cualquier pecado, delante de los hombres no funciona, hermano. Los fariseos y sacerdotes del templo le dijeron a Judas: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Es por eso que yo te digo, si que andas en una religioncita muerta, confesando tus pecados delante de un hombre, hermano, los hombres no pueden hacer expiación por tu pecado. Solo uno, Jesucristo, el Hijo de Dios, te puede perdonar a ti del pecado y puede perdonarme a mí de mis pecados. Entonces, Judas hace algo muy interesante, que quiere él arrepentirse. Él se arrepiente, pero fue con la persona incorrecta. Él tenía que correr a Jesucristo y decirle: perdóname mi pecado, mi maldad, me arrepiento de haberte traicionado. Jesucristo lo hubiera perdonado, Jesucristo lo hubiera limpiado de su maldad, Judas no se hubiera extraviado del camino de Dios. Pero este hombre va y toma una decisión incorrecta, y cuando mira que los hombres lo condenaron, entonces va y se suicidó, dice la Escritura. Se colgó de un árbol
cual se quitó la vida, Judas no recibe perdón de Dios. Pecado número 5, y con este quiero terminar esta palabra: los tibios. La tibieza espiritual no tiene perdón de parte de Dios. La palabra de Dios enseña de que no podemos andar en el camino del evangelio siendo tibios. Es mejor de que seamos fríos y no tibios, dice la palabra de Dios. O es mejor, mucho mejor, que estemos calientes y que no estemos tibios. Porque yo le voy a decir una verdad: en los medios naturales, si usted pide un café, hermanos, en alguna tienda y se lo dan tibio, usted no le va a gustar, usted lo va a rechazar, usted lo va a dejar ahí, le va a decir esto está frío, mejor se va y se toma un agua fría, pero no se va a tomar un café tibio. Al menos yo no voy a cometer ese error. A mí no me gustan ese tipo de cosas. Entonces, la tibieza espiritual, en sentido espiritual, a Dios no le gusta, hermano. A Dios le gusta de que usted esté frío, es mejor preferencia de que usted esté frío. No es que a Dios le guste tampoco, sino que de preferencia, dice el Señor, es mejor que sea frío o que seas caliente a que seas tibio. Entonces, la tibieza espiritual es un pecado que es sensible. Es un pecado, hermano, que nosotros no nos damos cuenta cuando ya estamos en la tibieza espiritual. Y esto hay que tener mucho cuidado con la tibieza espiritual. Miremos qué dice la palabra de Dios acerca de los tibios. Apocalipsis capítulo 3, verso 16. Dice: Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Entonces, la tibieza espiritual es el quinto pecado que tengo en esta lista, que no recibe perdón de Dios. Porque podemos nosotros confesar a Dios, congregarnos, alabarle, servirle, e ir y servir en la casa del Señor. Pero si no nos damos cuenta de que estamos tibios, hermano, de la boca nos va a vomitar, dice aquí el Señor Jesucristo. Entonces, la tibieza se ve manifestada en nosotros cuando, número 1, estamos en la casa de Dios, pero ya no queremos adorarle. Estamos en nuestro hogar, pero no buscamos tiempo para orar, ni para leer la Biblia, ni para conectarnos con la fuente que es Cristo. Eso es señal de que estamos tibios, hermanos. Hay un culto de oración, no oramos. No duramos 5 minutos orando y estamos dormidos, hermanos, porque estamos débiles, estamos tibios. Y personas así, dice el Señor, no recibirán perdón de pecados. Entonces, aquí la palabra de Dios es clara. Dice que si nos encuentra el Señor cuando Él venga, tibios en la presencia de Él, que no le estamos adorando de todo corazón, buscando su rostro, con todo amor, ardiendo en el fuego del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice aquí que de su boca Él nos va a vomitar. Entonces tengamos mucho cuidado y afirmémonos cada día, hermanos, cobremos ánimo en este camino del Evangelio, sirvamos a Dios de todo corazón, busquémosle con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y roguemos que su misericordia no sea parte de nuestras vidas para que nosotros nos mantengamos calientes en la presencia de Dios en sentido espiritual hablando, hermanos. Entonces, esta es la palabra, hermanos, en Cristo que yo quería compartir con cada uno de ustedes. Si este mensaje, hermano, no lo habías escuchado o te ha sido de bendición o no conocías de estos 5 pecados que nos pueden condenar y apartarnos eternamente de la presencia de Dios, si este mensaje te ha sido de mucha bendición y ha enriquecido tu vida, te ruego, hermano, en Cristo, que compartas este enlace, porque tú no sabes, ¿verdad?, de qué forma tú puedes bendecir a otros a través de este mensaje que acabo de predicar. Comparte este enlace con todos tus contactos. Y si todavía hay hermano o amigo que me has visto a través de este video, no te has suscrito a mi canal, suscríbete a mi canal para que cada vez, y dale ahí a las notificaciones, a tu campanita ahí en tu app de YouTube, para que cada vez que tu servidor comparta una predicación así como esta, tú puedas recibir esta bendición de parte de Dios y puedas tú ampliar tu conocimiento en las Escrituras. Que la gracia y la paz del Dios Todopoderoso esté con ustedes, hermanos en Cristo. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Esperamos, ¿verdad?, la próxima semana, si la misericordia de Dios así nos permite, vernos a través de este medio para yo anunciar el Evangelio de Cristo. Paz a todos ustedes, hermanos en la fe. Saludos y abrazos a todos mis hermanos en Cristo. A través de este medio les mandamos saludos calurosos, abrazos a todos los amigos que se han suscrito. Les damos las gracias a todos los hermanos que se toman el tiempo para suscribirse a mi canal. También muchas gracias, hermanos, por dejarnos ahí su apoyo y sus comentarios. En el nombre de Jesús, amén y amén.